Me pareció que el adolescente en la internet no ha sido la única en cuestionar la educación o el tipo de sociedad en la que vivimos y por ende el lugar donde crecemos y aprendemos. Las preguntas que hice para entender todo esto serían: ¿por y para qué estudiamos? ¿Es necesaria la educación? Le pregunté al bibliotecario que solía sentarse cerca de los libros que yo leía. El bibliotecario usaba lentes con cabello estilo bohemio, se parecía mucho a un escritor italiano. Se encontraba sentado en uno de los sillones de la biblioteca que yo frecuentaba. Con una vista fría, se tardó unos minutos en responder. Antes de todo, revisaremos la historia. Año 470 al 300 antes de la era común. Existió un filósofo, político, entre otras ocupaciones en Atenas, Grecia, muy conocido actualmente como también en su época, quien fue experto y creador de la mayéutica, que consistía en sacar a luz la verdad. Su nombre es Sócrates. Fue un profesor de su época que transmitía conocimiento a Platón, un estudiante que aprendía en el gimnasio, lugar donde Sócrates enseñaba. El siguiente ejemplo que me daría sería el de Platón como maestro y Aristóteles como estudiante. El lugar donde enseñaba Platón era llamado la academia. Por último, el de Aristóteles como maestro y sus respectivos alumnos. El lugar donde enseñaba era llamado liceo. Los filósofos heredaban conocimiento y creaban nuevos conocimientos a partir de estos, que transmitían de profesor a estudiante. El estudiante que se convirtió en profesor retransmitía el conocimiento a los nuevos estudiantes, creando un ciclo. Posteriormente se viene un periodo social, filosófico, llamado helenístico romano, en donde se mezcla la sociedad griega con la romana. Continúa el Imperio Romano, el auge y su caída del siglo I antes de la era común al siglo V en la era común. Es allí donde toma el completo poder la Iglesia Católica en Europa, debido a la caída del Imperio Romano, que da inicio al feudalismo. En este lapso aparece la escolástica como predominante ante la patrística, en donde la educación se regía por la fe antes que la razón. Este sería el talón de Aquiles del feudalismo. Yo estaba emocionado con la argumentación y la síntesis de las respuestas. El bibliotecario, que ya parecía más historiador, continuó: es entonces el inicio del fin del feudalismo en el siglo XV con la llegada al Nuevo Mundo, que da como resultado el inicio del debilitamiento de la Iglesia Católica, debido a la educación regida por la fe antes que la razón. La persecución a todos los intelectuales de la época, quienes contradecían a la Iglesia Católica por su falta de argumentación y dogmatismo, da a luz el periodo de la Ilustración. Este periodo en la humanidad en Europa se sintetiza por no creer en nada que no se pueda comprobar, intercambiando el rol, la razón antes que la fe. Se creó así el método científico, que sirve para medir si algo es verdadero y objetivo, puesto que los periodos anteriores en la historia, debido a la supremacía de la fe antes que la razón, creó un periodo de retraso en la humanidad. En todos estos siglos de historia de la humanidad han estado en guerra dos pensamientos filosóficos: el materialismo contra el idealismo. Me dijo, siendo el idealismo el que había prevalecido en la historia de la humanidad. En palabras comunes, la fe antes que la razón. Sin embargo, con el auge de la ciencia, palabra que se deriva del latín, que significa conocimiento, el materialismo ha tomado fuerza y ha sido el que más progreso ha traído, poniendo la razón antes que la fe. La razón es la facultad humana de distinguir lo correcto e incorrecto, pero no podrás hallar lo correcto si no es medible, y el materialismo es medible, el idealismo no. Me debo ir, me dijo, dejándome con estas palabras: estudiamos porque queremos comprender, y resulta más fácil transmitir conocimiento de profesor a estudiante en algún lugar creando un ciclo. De otra forma nos llevaría muchas vidas. No por fe llegamos a la luna o lanzamos el primer satélite Sputnik al espacio. Fueron las acciones de sujetos que llevaron a la práctica conocimiento recabado que genera más conocimiento, o lo que conocemos como estudiar. ¿Te imaginas que toda la humanidad tuviera acceso a estudiar como nosotros? Toda la humanidad generando conocimiento, debatiéndolo. La ida a la luna se quedaría corta, aunque fue un gran paso. Quizás ya habríamos humanizado otros planetas. Y sí, esto parece un sueño, una idea, pero las ideas no prosperan solas, ya que existe un mundo, la realidad, que es independiente de nuestras ideas. Sin embargo, nosotros somos capaces de moldear esa realidad con nuestras acciones, pero solo lo haremos si humanizamos primero la Tierra, si inicialmente estudiamos, si somos conscientes. Recuerda que antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo, pero la ciencia ha demostrado que somos solo un granito en la galaxia, en el universo.